No sé si sabes, pero este es el episodio número 12. Y hoy quiero hablar de los 12. Entonces, lo tenemos. Esperamos que ese micrófono se mantenga ahí. Pero ¿qué sucedía? En la antigüedad, cada vez que un imperio establecía su poder, también establecía sus dioses. Por eso le titulé Imperios y Dioses. Espérate, se me dio. Aquí hay mucho. O te cae un níspero en la cabeza. Un níspero sin hueca y llueva. Entonces, caballero, ya empezamos otra travesía. Hoy mi colaborador desde exteriores debajo de un níspero. ¿Cómo está la cosa, mi hermano? Después de mucha lucha, por fin aquí estamos. Ay, Dios. Esos micrófonos y esa tecnología nos están jugando una mala pasada, pero gracias a Dios ya pudimos, esperando que no te llueva. No, ya salió el sol. Ya estamos. Bueno, perfecto. Entonces, aquí una vez más, con estas ganas de aprender algo de historia bíblica, hoy vamos a entrar en harina directo. No vamos a ir a más nada. Tengo a este hombre ahí como los caballos cuando quieren salir a correr. Entonces, a ver, ¿qué tienes para hoy? Bueno, Ale, ¿te acuerdas de la visión que tuvo el rey Nabucodonosor? Sí, puedes ahí irme poniendo ya la imagen. Sí. Nabucodonosor dice que el rey Nabucodonosor tiene un sueño en donde ve una gran imagen. Para ponernos en contexto, el rey Nabucodonosor fue rey del imperio de Babilonia. Alrededor del año 605 al 539 duró este gran imperio babilónico. Y se nos dice en la escritura que él estaba preocupado, pensando cómo serían las cosas que vendrían después que él hubiese pasado, su reino, su imperio. Y Dios le permitió tener esta visión en donde vio una imagen con cabeza de oro, era una estatua gigante con cabeza de oro, el pecho y brazos de plata, de la cintura para abajo era de bronce y los pies de hierro, las piernas de hierro y los pies de barro. Dios le da la interpretación a Daniel, al profeta Daniel, y le muestra que estos son imperios que acontecerán, o los imperios que sucederán después que el reino babilónico sea quitado. Pero lo curioso de esta visión es que decía que veía una piedra hecha, no cortada con mano de hombre, que daba contra esta estatua y su ruina era grande. Había una gran destrucción de esta imagen, de esta consecución de imperios, y que el reino que se establecería a partir de esta roca no tendría fin. Hasta allí la visión de Daniel o la interpretación de Daniel. Ahora vamos a darle nosotros, a la luz de las escrituras y a la luz de los hechos que han acontecido posteriormente, interpretación. Hay muchas interpretaciones y como siempre en temas de profecías, siempre las interpretaciones son muy variadas, pero yo creo que con el conocimiento histórico que tenemos hoy, 2500 años después de esta visión, podemos hacer concatenación, podemos ir hilando más o menos y viendo, contrastando lo que sucedió en la historia con la visión de esta imagen. Muy bien, yo le titulé a esta exponencia Dioses e Imperios. ¿Por qué dioses e imperios? Porque hay una cosa muy importante que tenemos que entender. Cada vez que en la antigüedad un imperio, y entendamos por imperio una expansión de un estado, de un sistema estatal que abarca una gran cantidad de culturas durante una gran cantidad de tiempo, un imperio podemos decir que es el desarrollo de un estado que se expande culturalmente, que tiene desarrollo económico, un fuerte desarrollo económico,
y que aglomera, que abarca una gran cantidad de naciones. Pero ¿qué sucedía? En la antigüedad, cada vez que un imperio establecía su poder, también establecía sus dioses. Por eso le titulé Imperios y Dioses. En la época de Nabucodonosor, la época del imperio babilónico, el dios principal era Marduk, era el que estaba a la cabeza del panteón de dioses babilónicos. En la antigüedad, recordemos, casi todos estos imperios eran politeístas. Pero siempre a la cabeza de estos dioses siempre había un dios principal. Y en el caso de Babilonia era el dios Marduk. Luego, bajo el poder de Ciro el Grande, el imperio babilónico es sustituido por el imperio persa. ¿Y quién pasa a tomar el poder religioso o el poder del panteón de los persas o bajo la influencia de los persas? Ahura Mazda, el dios principal de los persas. Por supuesto, al sustituirse el poder político, también se sustituía el poder religioso. Ahura Mazda era un dios persa que tenía 2 alas. Como dato curioso, el símbolo del carro Mazda, ves que tiene como 2 palomitas. Bueno, sí, tú tuviste uno, ¿verdad? Sí. Es el ícono de esta deidad, Ahura Mazda. Luego continúa la historia, pecho de plata. Seguimos bajando en la escala de la estatua del rey Nabucodonosor. Y llegó el imperio griego a la mano de tu tocayo, Alejandro el Grande. Y como siempre sucede, al sustituirse un imperio, se sustituyen también sus dioses. Y el dios que comienza a ser venerado como deidad principal es el dios Zeus, el dios poderoso de la mitología griega. El imperio griego se expande por todo lo que antes había sido persa, pero seguimos bajando y llegamos al imperio romano. Cuando llega el imperio romano, Roma toma prestado la cultura griega y toma prestado también sus dioses, pero los transforma. Y de Zeus pasamos a Júpiter y viene a ser Júpiter, el dios venerado en el mundo. Ahora, ¿qué sucede en el siglo I? Llega a lo que podemos interpretar nosotros desde nuestra perspectiva cristiana, llega esa piedra no cortada con mano de hombre. De Jesús se nos dice también: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿verdad? También en la antigüedad podemos decir que la piedra aquella peña que dio agua, que Moisés pegó, era una tipología de Cristo, como esta gran roca, como esta piedra, fundamento de la salvación. Jesús comienza su ministerio, es crucificado bajo el poder de Roma. Roma tiene la primera potencia del mundo. Es este imperio que abarca todas las naciones alrededor del mar Mediterráneo. Y Jesús, como esta piedra que choca contra la estatua de Nabucodonosor, desmenuza y destruye toda esta consecución de imperios que habían estado sucediéndose y de dioses que habían estado sucediéndose hasta ese momento. Y el 27 de febrero, comienza la expansión del cristianismo. El cristianismo comienza a introducirse por las casas de los romanos. Poco a poco se expande como una plaga el mensaje de Jesús. ¿Y qué sucede? El 27 de febrero del 380, año 380, bajo el Imperio Romano, el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio. Qué curioso. El Jesús que habían crucificado los romanos bajo el Imperio de Roma viene a convertirse en el nuevo Dios del Imperio Romano y, por supuesto, del mundo conocido hasta esa época. El Jesús, aquel nazareno, aquel judío maestro que hace 300 años atrás hemos crucificado, ahora se eleva por encima del panteón de dioses romanos, despojando
inclusive al mismo Júpiter, de quien se prohíbe la adoración y se comienza a adorar a este nuevo Dios, a esta roca que ha pegado como este micrófono. Dale, trata de retomar. Vamos a hacer como una pausa. Yo corto y aquí nos reímos un poco porque no podemos hacer otra cosa. ¿Ya sigo entonces? Dale, sigue. Bueno, después de esta breve pausa, por un problema técnico que tuvimos, retomando el hilo, decía que Jesús, quien a modo de esta roca que choca en contra de la estatua de Nabucodonosor, destruye y sustituye definitivamente el poder de los imperios y de los dioses que hasta ese momento habían estado sucediéndose. ¿Por qué digo que sustituye Jesús como nuevo Dios adorado por la civilización occidental principalmente? Bueno, ¿qué pasó? Roma cayó, sabemos que alrededor del año 500 Roma cae como imperio, desaparece. Pero ¿qué sucede? El imperio que sucede a Roma, que vendría siendo el Sacro Imperio Romano Germánico, retoma a Jesús como su nuevo Dios. O sea, no hay una sustitución de dioses, sino que Jesús se convierte en su nuevo Dios. Durante la Edad Media, la Alta Edad Media, el Sacro Imperio Romano Germánico, conformado por estas tribus que habían saqueado a Roma, estas tribus germanas, retoman a Jesús como su Dios, a través de la Iglesia Católica principalmente. ¿Qué sucede? Luego viene el Imperio Carolingio, conformado o establecido por Carlomagno, que también toma a Jesús como su nuevo Dios. No ocurre como en la antigüedad esta sucesión de dioses. Jesús sigue siendo el Dios principal adorado. Luego del Imperio Carolingio tenemos al Imperio Español, en la gran expansión de España como imperio principal, que también venera a Jesús como su Dios principal. Luego del Imperio Español pudiéramos hablar del Imperio Británico en el siglo XIX, esta gran expansión que tiene el Imperio Británico, y su Dios principal también es Jesús. En la actualidad, sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emerge como la nueva potencia mundial, como el nuevo imperio, la nueva fuerza hegemónica del mundo, y Estados Unidos es un bastión protestante que venera y adora a Jesús como su Dios principal. O sea, Ale, para ir cerrando este hilo conductual, quiero citar a Friedrich Nietzsche, el gran filósofo súper ateo y súper enemigo del cristianismo, que él en un libro que escribió llamado El Anticristo, porque de hecho es una crítica al cristianismo, él dice algo muy curioso. En 2000 años de historia que tenemos de cristianismo, dice, ni un solo nuevo Dios. Se siguieron sucediendo imperios, pero Jesús desde el año 380 ha sido el Dios venerado y reverenciado por todos los imperios que han ido sucediendo después. Entonces, mi interpretación de la imagen de Daniel y de Nabucodonosor, creo que a la luz de la historia es esta, que esta sucesión de dioses que se estuvo dando en la antigüedad por medio de los imperios tiene un término cuando esta roca que dice que veía Nabucodonosor descender y pegaba y era grande la ruina de esta imagen, es que el imperio de Jesús, como dice las Escrituras, no tendrá fin. Hasta hoy le hemos estado adorando. Sabemos que y estamos esperando la segunda venida del Señor, donde ese reino que se establecerá a través del reino milenial, sabemos que no tendrá fin, pero es que no ha tenido fin. Desde los días de Jesús hasta nuestros días ha sido el Dios reverenciado y adorado en el mundo entero. Y termino simplemente con una llamado a la comunidad judía, porque sabemos que los judíos hasta el día de hoy no aceptan a Jesús como su Mesías, porque Jesús como Mesías no estableció el reino de Israel que ellos esperaban, ¿verdad? Sin embargo, qué curioso que un nazareno
que vivió en la aldea de Nazaret, en Galilea, que no salió ni siquiera de las fronteras de Israel, haya sido el Dios adorado y reverenciado por el mundo, o al menos por la civilización occidental, por más de 2000 años. ¿Algún otro candidato a Mesías ha logrado tanto? ¿Algún otro candidato a ser el Mesías de Israel ha llegado a donde ha llegado Jesús, un carpintero de Nazaret? Ahí lo dejo, Ale. Sí, es increíble como un rabino de esa zona que ni siquiera era una metrópoli, no tenía por qué haber pasado la historia, pero de ninguna manera. Tú sabes cuántos rabinos de esa y de áreas mucho más pobladas y mucho más cosmopolitas y no llegaron y no se conocen hoy ni son nadie. Entonces, y también empezaste desde Nabucodonosor, pero hacia atrás igual se iban imponiendo estos dioses que... Sí, claro. Comienzo en el imperio babilónico porque es ahí donde está la visión de Nabucodonosor. Claro, la visión como hilo conductor, pero para atrás los proto-sumerios, los sumerios, toda esa gente vinieron y se conoce porque hay tablas y escritos de ese tiempo. Sí, exacto. Llegaba un nuevo imperio, un nuevo Dios. Un nuevo imperio, un nuevo Dios. Hasta Jesús. Entonces, lo tenemos. Esperamos que ese micrófono se mantenga ahí. Ay, la que hemos pasado. Está como la estatua de Nabucodonosor en el micrófono. La roca vino, tumbó la estatua y tumbó el micrófono. ¿Qué te iba a decir? No sé si sabes, pero este es el episodio número 12. Y hoy quiero hablar de los 12. De los famosos 12. No hace falta decir nada más. Los 12, todo el mundo sabe de quién estamos hablando. De los apóstoles. Ahora, es un poco, yo diría, triste. Si hacemos un ejercicio consciente y de sinceridad, 90% de los cristianos no podemos mencionar los 12 discípulos. Ni siquiera sus nombres. No digas tú profundizar e ir más allá en cuanto a saber de su vida, de su obra. Solamente sabemos los más comunes. Pero hoy vamos a profundizar un poquito en algunas minucias, algunas cositas que quizás profundizando en los que más se conocen, descuidamos los demás. Gente que, como tú decías en el episodio anterior, gente que este mundo no era digno de ellos por todo lo que pasaron, porque esta gente no terminaron en la playa, ¿sabes? En una tumbona. Es curioso, ¿no? Esta gente terminaron muertos y martirizados. No es lo mismo morir que martirizado y luego muerto. Entonces, vamos a profundizar en algunos detalles. Por ejemplo, hay 3 parejas de tocayos entre los 12. Hay 3 parejas. 2 Simones. Está Simón Pedro y Simón el Celote o el Cananeo. Hay 2 Judas, por supuesto. Judas el bueno y Judas el malo. Parece que no había muchos nombres en esa época, ¿eh? Porque se repetían muchísimo. Se repiten mucho. Ahora vamos a ver una de coincidencia de nombre. Y hay 2 Santiagos. Porque hay 2 Jacobos. ¿Por qué el Jacobo se le llama Santiago? Ahora lo vamos a ver. La evolución del nombre Jacobo. Jacobo era el nombre hebreo. Pero ¿por qué le llamamos Santiago? Y se usa indistintamente. Aún bueno, quizás esto fue a la hora de traducir, se tradujo como Santiago, porque en aquel momento el nombre Santiago no existía. El nombre Santiago vino del latín. Ahora, ¿por qué? Porque se le llamaba Sanctus Jacobus. Lo que es la iglesia, ya le comenzó a llamar San Jacobo, pero en el latín la traducción es Sanctus Iacobus. Ya ahí perdió la J. Ya hay un cambio. Sanctus Iacobus. Ahora, o sea, pero a él nunca lo llamaron Santiago en su vida. Originalmente en el hebreo no. Nunca lo llamaron Santiago. Nosotros lo conocemos como Santiago porque está en la Biblia como Santiago, pero era Jacobo. Jacobo. Ahora vamos a ver las diferencias, porque hay muchos. Santus Iacobus. Se le quitó el us a Santus y a Jacobus. Y a Iacobus y se quedó Santiago. 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 Santiago.
terminó en Santiago. Ahora, esto se usa indistintamente. Lo mismo se le llama Santiago que se le llama Jacobo. Ahora, con esto fuera de... Ya sabemos por qué podemos decirle Santiago y podemos decirle Jacobo. Ahora, a Jacobo, el hermano de Juan, porque esto también hay parentescos entre ellos. Entonces, primero vamos a ver los nombres. Vamos a salir de los nombres y luego vamos a entrar en los parentescos. ¿Cuáles son los apóstoles que se conocen con más de un nombre? Simón o Cefas, que no, que Cefas quiere decir Pedro. Cada vez que hago así me da un like. Entonces está Simón o Cefas, que es Pedro. Este se le conoce por 3 nombres. Está Jacobo o Santiago el Mayor. También se le llama Santiago el Mayor. Está Mateo o Leví. Mateo también se llamaba Leví. Está Santiago el hijo de Alfeo, que se le conoce como Santiago el Menor. El Santiago de toda la vida. El Santiago, porque el Jacobo se le decía al hermano de Juan, que es uno de los más prominentes. Pero el Santiago que le conocemos, la Biblia lo llama Santiago el Menor. O sea, este es el que escribió la epístola. Este es el que escribió la epístola, que luego llegó a ser muy prominente. Que aprovecho para anunciar, vamos a empezar una serie de historia de la iglesia con Matías, tu hermano. El próximo ya vamos a partir de Pentecostés a la Reforma. Y Santiago el Menor tuvo un papel muy fundamental en la iglesia de Jerusalén en los inicios, pero eso es para el próximo capítulo, el episodio. Ahora, Santiago, hijo de Alfeo, o Santiago el Menor. Tenemos Santiago, el hermano de Juan, Santiago el Mayor, Santiago, el hijo de Alfeo, Santiago el Menor. ¿Ok? Tenemos a Bartolomeo, que también se le llama Natanael. Natanael, Bartolomeo. Judas Tadeo, que es el otro Judas. Simón tiene... Sí. Simón tiene 2 nombres. Simón el Celote o Simón el Cananeo. Que ahorita vamos a ver cuál es la importancia de esto. Y Judas Iscariote, como yo le digo, el descariote. El descariote. Entonces, con todos estos nombres fuera ya de... Vamos a ver los 12 con los nombres más mainstream, por así decirlo. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Mateo, Tomás, Santiago, Bartolomeo, Judas, Simón y Judas Iscariote. Estos son los 12, los que casi ningún cristiano puede mencionar así sabiendo que son los apóstoles. Ahora, hay algunos parentescos también. Pedro y Andrés son hermanos. Pedro, Simón, Cefas, Pedro, Pedro y Andrés son hermanos. Y son de profesión pescadores. Porque también solemos creer que todos los discípulos eran pescadores. Porque casi siempre están en este ámbito de pesca, del mar de Galilea y todo esto. Pedro y Andrés son hermanos y son pescadores. Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, Jacobo, Santiago el Mayor, son hermanos también y son pescadores también. Ahora, hay 5 pescadores. No todos eran pescadores. Están estos hermanos, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, y Felipe era el otro pescador. Entonces, tenemos la dupla de hermanos y Felipe. 5 pescadores entre los 12. No todos eran pescadores. Ahora, vamos a ver algunos parentescos que no están muy claros. Tengo un frío que me estoy muriendo. ¿Verdad? Déjame poner la calefacción porque de verdad que me está temblando la voz. Entonces, hay algunos parentescos entre ellos que no están muy claros. Y los voy a dejar así entre signos de interrogación. Santiago el Menor, Simón el Celote y Judas Tadeo. Ubiquémonos. Santiago el Menor, Simón el Celote y Judas Tadeo. ¿Eran hermanos? Vamos a verlo ahorita. Ahora, Mateo y Santiago el Menor, ¿eran hermanos? Vamos a ver. Ahora, si yo te digo los Boanerges, ¿quién tú crees que son? Los hijos del trueno, ¿no? Pero ¿quiénes eran los Boanerges? Juan y su hermano. Juan y su hermano. Sí. Estás bien ahí. Casi todo el mundo piensa que son Juan y Pedro, como Pedro era tan... No.
Entonces, los hijos del trueno eran los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, Jacobo, Santiago el mayor. Esto también es algo que se presta para confusión. Ahora, cuando se trata de parentescos, hay también parentescos con el Señor. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Porque entre Santiago. ellos había parentescos con el Señor. Vamos a entrar en harina ahora. Ahora, hay un texto que va a ser fundamental para definir esto. Está en Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Aquí tenemos 4 nombres, ¿ok? Jacobo, José, Judas y Simón. Para definir esto necesitamos 3 mujeres que son fundamentales en esta historia. Vamos a definir estas 3 mujeres. María, la madre del Señor. La bienaventurada. María. Está la otra María. ¿Recuerdas cuando iban al sepulcro que dice muy de mañana iba María Magdalena y la otra María? Al sepulcro, etc. Bueno, la otra María es María, la mujer de Cleofás. Aquí hay otro nombre que es, y me vuelve a dar un like. Aquí hay otro nombre que es fundamental y es Cleofás, es el mismo que Alfeo. Vamos a tener esto en mente. Cleofás y Alfeo son la misma persona. Después vamos a ver. Y esta María era esposa de Cleofás, ¿ok? Ahora, en Juan 19:25, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás y María Magdalena. O sea, esta María, esposa de Cleofás, era hermana de María, la madre del Señor. 2 hermanas que se llaman iguales. No se lo recomiendo a nadie, pero... Entonces, María de Cleofás, María, esposa de Cleofás, ya por aquí vamos estableciendo vínculos, era hermana de María, la madre del Señor. La otra... Ya me perdí. María, esposa de Cleofás, Cleofás, cuñado de María, la madre del Señor. Hasta aquí. No, si te perdiste ya, pon en Google. Tenemos otra mujer de importancia y esta nos va a dar una pista de la anterior. Salomé. Salomé no la que pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Esta no. Esta es una seguidora también del Señor. ¿Ok? Salomé, en Mateo 27:56. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José. Aquí hay otra María. María la madre de Santiago y de José. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Wow, madre, y no sabemos quiénes son. En el próximo lo aclara. Marcos 15:40. En el episodio anterior vimos que Mateo, es decir, Marcos escribió primero. Y Mateo copió bastante de Marcos. Fíjate lo importante que es tener la misma narración por 2 personas diferentes, porque ahora se nos aclara el que acabamos de leer. Parentesco. Fíjate. También había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena. María Magdalena no pinta nada en esta historia. María, la madre de Santiago el menor y de José. ¿Quién es la María, la madre de Santiago el menor y de José? María de Cleofás. O sea que aquí tenemos un parentesco. María y Cleofás son los padres de Santiago el menor y de un tal José. ¿Ya? Pero ¿cómo si Santiago se dice a sí mismo hermano del Señor? Ahora vamos a ver. También mirando de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, fíjate que te dice Santiago el menor, y de José, y Salomé. O sea que Salomé es la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Jacobo el mayor y Juan, los 2 discípulos, los 2 grandes discípulos. La madre de estos 2 se llama Salomé. ¿Ya? Y entonces María de Cleofás, que la acabamos de ver, es madre de Santiago el menor y de un tal José. Hasta ahí estamos. Pero María de Cleofás es hermana de María, la madre del Señor. Entonces tenemos ya un primo del Señor. Santiago es primo del Señor. Santiago y José son hijos de María de Cleofás, hermana de la madre del Señor, por lo tanto son primos hermanos. Hasta ahí lo tenemos. Hay otro versículo, Marcos 16. Pasando el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago, ¿ves? María la madre de Santiago es María de Cleofás, hermana de María la madre del Señor.
y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo del Señor. Aquí tenemos estas 3 mujeres. Entonces Santiago no era hermano del Señor. Ahí vamos. Ahora, el catolicismo, ¿qué pasa con esto? Aquí es la gran confusión. El catolicismo está empeñado en que María fue virgen antes, durante y después del nacimiento del Señor. Ese después están empecinados y no hay quien lo saque de ahí. Llevan 2000 años con lo mismo. Entonces, ahora lo que se va a narrar va a estar teñido por esto. Porque ellos están empecinados que María no tuvo más hijos. Es decir, no es que no tuvo más hijos, que fue virgen. Yo coincido con la investigación que he hecho que María no tuvo más hijos. María, la madre del Señor, no tuvo más hijos. Que fue virgen, no lo creo. Pero bueno, eso no nos interesa a ninguno. Ahora, tenemos estas 3 mujeres. María, la madre del Señor, María de Cleofás, hermana de María, la madre del Señor, y madre de Santiago el menor y de un tal José. Y Salomé, madre de Jacobo el mayor y de Juan el apóstol. Ya, hasta ahí. Vamos a leer de nuevo el versículo principal. Oh, importantísimo. Ahora, en el versículo principal que estamos viendo se nos menciona 4 nombres. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo. Este es Jacobo el menor y José. Estos 2 ya sabemos de quién son hijos. De María de Cleofás, hermana de María, la madre del Señor. Pero se nos queda Simón y Judas. Simón, el celote o el cananeo, y Judas, Tadeo. Tenemos 4 nombres. ¿De quién serán hijos estos Simón, el celote y Judas Tadeo? Hay un texto apócrifo que porque sea apócrifo no quiere decir que no es histórico. Que no forme parte del canon no quiere decir que no sea histórico. Del siglo II. El siglo II la gente lo puede ver lejísimo el Señor. Oh, el Señor, el siglo I. No. El siglo II empieza en el año 100 porque no hubo siglo 0. Claro. Hubo año 0, pero no hubo siglo 0. Entonces, el siglo I es del año 0 al 99 o al 100. Y entonces el siglo II comienza o del 100 al 101 en adelante. Es decir, pudo perfectamente estos escritos haber sido 70 años después de la muerte del Señor y estos casi contemporáneos. Entonces, en el siglo II hay escritos que nos da que Cleofás era hermano de José de Nazaret. Entonces tenemos aquí otro panorama. Porque Cleofás, tenemos un par de hermanas que se casaron con un par de hermanos. O sea, María de Cleofás era hermana de María, la madre del Señor. Pero Cleofás era hermano del padre terrenal del Señor, de José. Entonces, eso pasa mucho en los pueblos chiquitos, que se casan entre los primos. Estos primos son primos, hermanos primos. Es decir, es otro nivel. Son casi que hermanos de sangre. Sí, hoy conocemos lo que conocemos de ADN. Entonces, Cleofás era hermano, se presupone, que era hermano de José de Nazaret. Entonces, ¿qué pasa? Que se mencionan estos 4 nombres. Mi teoría es Jacobo o Santiago el menor y José eran hijos de Cleofás con María de Cleofás. Pero quizás eran hijos o de José, el padre del Señor, de un matrimonio anterior, que José se dice que era de 80 años cuando se casó con María. ¿Cómo? José era un yayito, era anciano. No. Cuando se casó con María no era un joven. Eso sí, nunca lo había oído. De ahí que en las bodas de Caná, el primer milagro del Señor, no se menciona a José por ningún lugar. Y esto fue... Si tenía 80 años cuando se casó, por eso es que en la vida pública de Jesús desaparece. Desaparece completamente. Entonces, esto es especulación. También tenemos que entender que la Iglesia Católica quiere poner a María como virgen. Entonces, es más fácil que un hombre ya no en edad viril sea su esposo. Aquí hay mucho... Pero entonces... Tenemos 4 nombres, vuelvo y repito, Jacobo o Santiago el menor y José sabemos que son hijos de Cleofás y María. Son primos del Señor, por ambos lados. Ahora tenemos a Simón el cananeo y Judas Tadeo como posibles o hijos de José de un matrimonio anterior o hijos de Cleofás con otra María, con otra mujer que no fuera María de Cleofás. ¿Ok?
la verdad es que estos 4 son hermanos del Señor. Ahora, ¿por qué se le llama hermano y no primo? El vocablo para indicar hermano es el mismo vocablo en arameo para indicar primo o sobrino. No hay otro vocablo. Entonces la Biblia se escribió en griego koiné, pero se copió de la tradición oral del arameo. Entonces, en arameo no hay palabra para distinguir hermano de primo. Y aún más que probablemente estos eran primos por ambos lados. Entonces, estos 4 son más bien primos. ¿Y por qué digo que... vamos a ver Simón el celote un momentico. Porque también se le dice Simón el cananeo. Las bodas de Caná. Yo creo que este era el novio de las bodas de Caná, donde el Señor convierte el agua en vino. Ahora, ¿por qué María se empecinó tanto en que, sabes, que María como que forzó al Señor? Oye, se nos acabó el vino. Y el Señor hasta le dice, mujer, que para mí es una expresión como de... A mí me parece que María era la tía. La tía, porque hay una posibilidad que Simón el cananeo haya sido también hijo de María de Cleofás y de Cleofás. Entonces, era un vínculo tan familiar que quizás María estaba involucrada en la preparación de la boda. Y sabía que la manera de que la boda no fuera un fiasco, porque ellos estaban ahí para darse unos tragos. Era la cultura. Entonces, para que la boda no fuera un fiasco, a mí me parece más una intromisión de tía. Tú sabes, yo soy la tía del de la boda. Sí, entonces, tiene más sentido, sí. Tiene mucho sentido. O Simón el cananeo o Bartolomeo, porque Bartolomeo sale ahí, Natanael. Es el único momento donde se menciona en las bodas de Caná. Uno de estos 2 era el novio. ¿Ok? Ahora. Las bodas de Caná. Ok, ya lo tenemos. Ahora. Tengo otra... ¿Por qué digo que María y José no tuvieron más hijos? En la cruz, cuando el Señor le dice a Juan, he aquí tu madre, y a María, he aquí tu hijo. Si hubiera habido más hijos, esto no tiene sentido. Esto no tiene Entonces eran primos, los que se describen, según tú, los que se describen como hermanos del Señor eran primos. Eran primos o medios hermanos por parte de José. Ya sabemos que Santiago el menor y José sí eran hijos de María de Cleofás y Cleofás, que a su vez eran primos por ambos lados. Estos 2 sí lo sabemos. Ahora, Simón el celote o Simón el cananeo y Judas Tadeo pueden haber sido o hijos de José o hijos de Alfeo. Alfeo es el mismo que Cleofás, que pudo haber sido o hermano de José o pudo haber sido hijos de Cleofás con otra mujer que no fuera la hermana de María. Hasta ahí estamos. Es enrevesado esto. Entonces, pero dejé una pregunta. Mateo, ¿qué tiene que ver Mateo? Porque Mateo pudo haber sido hermano de Santiago el menor. Marcos 9:14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos. Entonces, Leví también era hijo de Alfeo. Alfeo es el mismo que Cleofás. O sea, Mateo era hijo de Alfeo. Era hijo de Alfeo. Y Alfeo es Cleofás. Cleofás, hermano de Santiago, de José, el padre terrenal del Señor. Ya ves el vínculo entonces. O Mateo también era hijo de Cleofás, o era simplemente otro Cleofás. Ya. Pero no se nos distingue. Y sí se nos menciona que Santiago el menor es hijo de Cleofás o de Alfeo. Santiago el menor es hijo de Alfeo y Mateo es hijo de Alfeo también. Puede haber sido 2, pero hay corrientes de la iglesia que plantean que Mateo era también parte de esta camada de primos. Entonces, Alfeo ese no perdió tiempo porque... Alfeo parece que no era muy feo. Parece que no era tan feo. Entonces, en Marcos ya vimos puede haber sido... Y entonces, para ilustrarte los contextos, Marcos 3:18, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo.
Ya esto lo sabemos. Ujú. Jacobo o Santiago el menor, hijo de Alfeo. Mateo, hijo de Alfeo. O eran hermanos y era el mismo Alfeo. Y entonces esto convierte a Mateo en primo también. O era simplemente otro Alfeo. No sé, no. La iglesia ortodoxa oriental, de hecho, piensa que Mateo está incluida en esta camada de primos. Ahora, ¿y Salomé? ¿Qué pinta Salomé aquí? Como una de las 3 mujeres. Pues, probablemente. Cuando vienes a ver el evangelio es un negocio familiar. Esto se lo montó el Señor con los primos. con todos los parientes. Entonces, Salomé. ¿Qué pinta Salomé aquí? Probablemente haya sido hermana de María también. O sea, Tremendo, ¿eh? tenemos 3 hermanas. María, la madre del Señor, María de Cleofás, que ya vimos toda la historia, y Salomé probablemente, ya te digo, viene de textos deuterocanónicos. No es teología, no es Biblia, pero no quiere decir que por estar fuera de la Biblia no son históricos estos documentos. Entonces, Salomé probablemente fuera hermana de María, lo cual convierte a los Boanerges en primos también del Señor. Ok. Entonces, convierte a Santiago el mayor y a Juan, el discípulo amado, en primos. Con más razón que el Señor le confió a Juan como, ¿sabes? Esto que el Señor dijo quería decir que desde ese día o Juan se mudaba para casa de María o María se mudaba para casa de Juan. Pero tenían una relación porque era el deber del hijo mayor entregar a su madre en cuidado a algún pariente o algún amigo muy cercano. Entonces, también porque Juan era el único discípulo que estaba ahí y era el más joven. Pero bueno, Claro. resumiendo, probablemente Santiago, Judas Tadeo, Simón el Celote, Mateo, Santiago el mayor y Juan hayan sido primos del Señor. O parte primo, parte medios hermanos, o todos medios hermanos, todos no, porque O primos lejanos. es que conocemos quién es. Es decir, Salomé es la madre de los hijos de Zebedeo. Y los hijos de Zebedeo son Jacobo o Santiago el mayor y Juan. Ahora, lo que no sabemos es si Salomé y María son hermanas. Parece que sí. ¿Y tú conoces el nombre del padre de los hijos de Zebedeo? Eso es una pregunta que no todo el mundo... El nombre del padre de los hijos de Zebedeo. Ay, sí, no todo el mundo sabe ese nombre. Espérate, Zebedeo. Oye, pero me confundiste. Entonces, es que a las mujeres se les llamaba por el marido, porque era se llamaba María de Cleofás, no porque el padre haya sido Cleofás, sino porque el marido era Cleofás. Y a Salomé se le llamaba la madre de los hijos de Zebedeo. Chico, Salomé, pero no te compliques tanto. No lo compliques tanto. Entonces, ya te digo, parte de esta camada puede haber sido hijos de José de otro matrimonio. Parte sabemos que es son primos porque es la tía del Señor, que es María de Cleofás. Esto sí está clarito en la Biblia. Que María de Cleofás era hermana de María, la madre del Señor. Y así. Ahora, Judas, para terminar de Judas, es mencionado en Hechos como hijo de Santiago. ¿Cuál Judas? Judas, el bueno. Judas Tadeo. No, a ver, no se dice Judas Tadeo, se dice Judas, cuando está narrando los acontecimientos de Pentecostés, se dice Judas, hijo de Santiago. Entonces dices, pero ¿cómo? ¿No era hermano? Probablemente era otro Judas. No se sabe, porque entre lo que se narra en los evangelios, en toda la vida, y Pentecostés pasó un tiempo. Entonces no se sabe si este Judas es Judas Tadeo o Judas, un hijo de Santiago, Santiago el menor. Entonces, otra cosa, otro dato curioso. Esto es súper espurio. Ya esto es allá. Se dice que el nombre del padre de José, o sea, abuelo terrenal del Señor, era Jacob, de apodo Pantera. Pantera. Así que ahí lo tiene. El abuelo del Señor, apodado Pantera. Resumiendo.
esto es una camada de primos aquí increíble. Y cuando... Oye, es lógico. Y todo el morbo que, ¿sabes? Que rodea esto de que son parientes del Señor. Yo no creo que María tuvo más hijos. Pero sí, a ver, tampoco que fue virgen después de... Todos sabemos lo que pasa ahí. Pero no creo que fueron de María y José. Simplemente o de José o partes primo o... No se tiene muy claro esto, pero... Es fascinante. Mientras iba abriendo más cosas, me iba dando cuenta de más parentesco y de más relaciones entre esta gente. Entonces... Y lo curioso es cuando el Señor dice que el profeta, ¿cómo es? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Exactamente. Fíjate qué curioso. Sin embargo, son sus parientes al final los que los... Él acudió a la familia en una de esas parece que dijeron, este está loco, porque en una de esas, tu madre y tus hermanos están aquí. Él dijo, ¿quiénes son mi padre y mi hermano? Los que hacen la voluntad de mi padre. Es decir, sí, una relación que curiosa. sí, a veces tirante, a veces lo negaban, a veces... Y había más hermanos, porque dice, los hermanos eran 4, pero también estaban tus hermanas. No están sus hermanas entre nosotros también. No, O sea, y en la parte en la que él va a la sinagoga en donde creció, que dice que al final del bosquejo que dio, lo que hicieron tirar por un despeñadero, él tuvo que salir. Tuvo que salir entre ellos. Dice que eso fue en la sinagoga en donde se crió. Ahí estaban ahí sus parientes. Entonces, esto de mencionarle a los parientes era una especie de descrédito. Tú sabes, no es el que nos hizo muebles los otros días, que los hermanos están por aquí. ¿Sabes? Es parte de eso, del descrédito que le querían hacer al Señor. Pero... Tal vez, me imagino tal vez que puede ser también como los pueblos así de nuestros países, que siempre hay como una familia que es como más, los no sé qué, como que son como más apartados, que la sociedad los aparte. Tiene su cierta fama, su cierto estigma entre ellos y... Exacto. Realmente de Nazaret puede venir algo bueno. De Nazaret, eso lo dijo Bartolomé. Fue casi lo único que dijo. Que se recoge, por supuesto. Claro que quedó escrito. Pero bueno, ya entre esta... Yo pensaba ampliar mucho más, saber cómo terminaron cada uno de estos apóstoles, porque hay una tradición de muerte. Se ramifica mucho. Pero cuando llegué a esto, dije, no, espérate, que aquí hay que profundizar, y seguía profundizando, y este es pariente del otro, y se supone que el otro, que el primo, que... Entonces, sí, muchos de ellos, al parecer, eran hermanos del Señor. Ahora, José, ¿te acuerdas? María de Cleofás era la madre de Santiago el Menor y de un tal José. Cuando se va a elegir el sustituto de Judas, hay un José ahí. Quedó entre José y Matías. La suerte cayó sobre Matías, que eso nunca estuvo muy bien de parte de los apóstoles, pero bueno. Este Matías tampoco ni tiñó ni dio color. Yo supongo que, ¿sabes? También era parte de ellos, pero no sobresale mucho en la Biblia. Sí. El tal José, que era el otro contendiente que se quedó afuera por el cargo, hay mucha coincidencia que era este José, hermano también del Señor. Fíjate a dónde se metió ese José, que no fue parte del gran ministerio público, pero parece que estaba ahí porque se le consideró luego para para ocupar el cargo de Judas Iscariote. Curioso. Entonces, sí, es rascar un poquitico y... Si tuvieran un nombre diferenciado y apellido, yo creo que sería más fácil. Mucho más fácil, pero por eso, aclaré que hay muchos que tienen el mismo nombre, que se les conoce con más de un nombre. Entonces, esto de Santiago el Mayor y Santiago el Menor, mucha gente puede decir, ya sabemos, Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, de los Boanerges, y Santiago el Menor era el otro, Santiago. Que, claro, lo vamos a ver en el próximo episodio, tuvo un papel fundamentalísimo en la iglesia incipiente en cuanto a los primeros años en Jerusalén. Fue el primer obispo de Jerusalén. Era el principal, ¿sí? Era el jerarca ahí. Entonces, yo creo que ya estamos. No vaya a ser que te empiece a llover y nos compliquemos. No va a llover. O te cae un níspero en la cabeza. Un níspero sí puede que llueva. Entonces, my brother, muchas gracias. Sí, un placer. Muy interesante. Nos vemos para la próxima. Y no se lo pierdan con Matiel, un ciclo de historia de la iglesia desde los comienzos hasta la reforma y de la reforma hasta nuestros días.
Vamos Ok. a empezar por ahí. Nos vemos. Bueno, brother, un abrazo. Bendiciones. Abrazo para todos. Dale.